proyecto de ley. En el artículo 10, en el último inciso, se dice que el salario digno es de carácter estrictamente temporal. Eso no es verdad, porque los parámetros que se consagran en el artículo 8 son permanentemente variables, porque la canasta básica siempre cuesta más. Por lo tanto, el salario básico siempre será variable y no será definitivo, y no será temporal como se contempla en este proyecto de ley. Retorno sobre la quinta disposición reformatoria para hablar de dos contratos precarios, que son el eventual y el ocasional. Creo que la comisión tiene que revisar el artículo 17 del Código del Trabajo y darse cuenta, por ejemplo, que los contratos eventuales, en el primer inciso del artículo 17 se los destina para atender necesidades circunstanciales del empleador, por ejemplo, maternidad, permisos, personal que está con vacaciones, personal que está con licencia. Si fuera el caso de la maternidad, el empleador durante 12 semanas tiene que cubrir el 25% del salario de esa trabajadora, porque el 75% restante lo cubre el Seguro Social vía subsidio prevista en el Estatuto del IES. Es decir, paga durante 12 semanas el 25% de un sueldo a una persona que no le está prestando ningún servicio. Y para sustituirle recurre al contrato eventual y paga un salario adicional con todos los beneficios a una persona que generalmente no tiene trabajo y le da trabajo hasta por 180 días durante un año. Me pregunto, señora presidenta y colegas, ¿qué sentido tiene cargarle al contrato eventual y al contrato ocasional con el 35% del recargo? Esto es ahuyentar la posibilidad de que se contraten a personas que están desempleadas y subempleadas, porque los contratos precarios, que se llaman así no porque se le haya ocurrido a un mal ecuatoriano, se llaman así porque carecen del atributo de estabilidad y así los consagra la doctrina laboral. Los contratos precarios están destinados a enganchar a subempleados y desempleados, que van a recibir un sueldo aunque sea por 180 días en el caso de los eventuales y aunque sea por 30 días en el caso de los ocasionales. No veo ninguna razón, ni tampoco está aquí motivado, lo cual es inconstitucional, porque este proyecto no dice por qué razón se le quiere recargar a los contratos eventuales y a los ocasionales el 35%. ¿Saben a quién se va a perjudicar con esto? Simplemente a los que no tienen trabajo y que se amparan en el contrato eventual, por ejemplo, en diciembre para trabajar en las jugueterías. Y a esa gente, cuando le pongan el 35% de recargo, simplemente dice, señores, no, muchas gracias, prefiero pagar suplementarias a mis trabajadores, hasta luego. Me ha llamado la atención, señora presidenta, en la presentación que hizo el licenciado Velasco ahí, de que hable de responsabilidad solidaria en el artículo 50. Pero hay que decirle al oficialismo en esta sesión que no se van a desmontar de su responsabilidad ante la historia del país, de haber eliminado la responsabilidad solidaria de la Constitución. Y si no me creen, revisen el artículo 326. La institución de la responsabilidad solidaria está en la historia constitucional del Ecuador desde 1946. Y pensando de que hay solidaridad solamente en los casos de intermediación y tercerización, eliminaron esa disposición del artículo 326, es decir, le provocaron un enorme perjuicio a los trabajadores del Ecuador porque les quitaron una institución en la que se ampararon frente a la responsabilidad de terceros. Si quieren desmontarse eso no lo vamos a permitir, porque siempre les vamos a recordar que fue el oficialismo en Montecristi que les quitó a los trabajadores ecuatorianos esta disposición. Finalmente, señora presidenta, en el proyecto de ley que yo presenté y con el cual que se tomó en cuenta en la reforma a la Ley de Servicio Público, se hizo incorporación de discapacitados, de los que sufren discapacidad severa. ¿Para qué? Para que puedan ceder su derecho en favor de las personas de su núcleo familiar o quienes les cuidan. Eso ya está en la Ley de Servicio Público. Esta es la ocasión para que esa misma disposición se traslade, ya que van a reformar, entre otras normas, también el Código del Trabajo, que se traslade al Código del Trabajo para que se ampare también a los trabajadores discapacitados del sector privado, de manera de que no haya una discriminación entre el sector público y sector privado. Mucho le hace falta al empresariado ecuatoriano una disposición de esa naturaleza,
porque a veces quieren cumplir los cupos y no hay con quién, porque no se puede conseguir el suficiente número de personas que se ajusten a esos perfiles. Terminó su Por eso, tiempo, termino con señora esto, señora vicepresidenta. Por eso estimo que esta es la gran oportunidad para corregir esa deficiencia y para incorporar una disposición de esta naturaleza al Código del Trabajo del Ecuador en esta flamante ley Trole 3 que el país tiene que discutirla.